un arroba o un hashtag. Entonces, eso no cambia. En esencia, ese filtrado que hacemos a la hora de codificar se queda exactamente igual como ya la conocemos. ¿Cuál fue el cambio o cuál es la implementación que le puse ahora a este código para poder mostrar esto en la interfaz? Se los muestro. Les voy a mostrar el código y ya terminando la sesión lo subo al grupo. Ahorita no creo que nos vaya a dar mucho tiempo como de hacer modificaciones, pero si sí nos da tiempo, pues ya subo la versión más actualizada al Edmodo. Entonces, así brevemente ya en base a lo que vieron ustedes, ahora vamos a ver entonces en código qué es lo que se supone que yo estoy proponiendo. Ahora, esta propuesta que yo estoy haciendo para poder conectar mi autómata con la interfaz no es la única manera. Obviamente es posible que incluso no sea la más apta, pero es una propuesta nada más para que veamos que se supone que este diseño ustedes ya lo saben hacer, que es lo que les comentaba hace un momento. Ustedes ya saben cómo ver un diseño, un JFlap, y cómo interpretar ese JFlap para poder crear su código, que sería esto que tienen en la pantalla. Es decir, ya ahorita les mostré el JFlap y el JFlap pues tiene 7 estados, desde Q0 hasta Q6. Y aquí están, desde Q0 hasta Q6. Tengo 7 estados, aquí están. Y si reviso brevemente el contenido de esos estados, pues tenemos la parte de lo que es la verificación de si la cadena está vacía o no. Tenemos la verificación de cuáles letras sí me va a aceptar o cuáles caracteres sí me va a aceptar este estado y cuáles no. Entonces, digamos, en esencia este filtro es lo que ya hemos estado haciendo en repetidas ocasiones. Sí, es el diseño de mi estado, en este caso Q0. ¿Qué fue lo que implementé aquí para poder tomar los valores que me genera este autómata y poder mostrarlos en la interfaz? Pues, si se fijan, quité los system. Bueno, los volví a poner después ahí arriba para hacer pruebas, pero igual ahorita los podemos quitar. Entonces, aquí en lugar de que, una vez de que yo revise que si estoy en Q0 se encuentra una coincidencia con este alfabeto, en lugar de que esté mandando una impresión a la consola yo, lo que estoy haciendo es agregando una cadena a un array list. Este que se llama transiciones es un array list que yo tengo declarado en la parte superior, que sería este de aquí. Entonces sigo teniendo mi atributo o mi variable global, que va a ser de tipo string, donde va a estar lo que yo estoy procesando. Sigo teniendo mi variable auxiliar de tipo entero, que es el que me va a ir indicando cuál carácter es el que yo voy a estar procesando. Y agregué este array list para ir guardando todo el concentrado, para ir guardando todas las transiciones por las que va a pasar mi autómata. Y adicional a eso, creé esta variable tipo bandera, booleana, para ver, ustedes ya saben que hay algunos casos en ciertos estados en donde la cadena, pues, por ejemplo, si me voy a Q0, en este caso, y se verifico, si la cadena no está vacía, la empezamos a procesar. Pero, ¿qué sucede si resulta que mi cadena desde que llego a Q0 sí está vacía? Pues automáticamente mi cadena tiene que ser rechazada. Entonces, en este caso estoy utilizando esa banderita booleana para todos los casos en donde en mi código mi cadena tiene que ser rechazada, que es en donde mandábamos el system que decía cadena rechazada porque no se aceptan cadenas vacías. O que decíamos cadena rechazada porque en Q0 no se aceptan números o cosas así. Entonces, básicamente, bastaría con que ustedes ubicaran todos esos estatus en sus estados. Es decir, en cuál estatus se generaba un system o se generaba una impresión, y ahí tendríamos que ir haciendo el compilado, el almacenamiento de estas transiciones, porque es lo que yo básicamente tengo aquí, una transición que me indica que estoy en Q0 y que en Q0 procesé este carácter y que al procesar este carácter me fui aquí a Q1. Básicamente es lo que estoy guardando en mi array list. Entonces mi array list es un array list de strings. Cada string que yo guardo
en mi array list es una transición completa que me dice en dónde estaba, qué procesé y a dónde me fui. En el caso, por ejemplo, de que yo llegue a Q0 y en Q0 no pueda procesar, el carácter que tenemos en mi cadena no es una letra, ni mayúscula ni minúscula, entonces de todas maneras guardo esa transición en mi array list. ¿Por qué? Porque debo especificar de manera visual, ya en la interfaz, que si yo estoy en Q0 y llega cualquier otra cosa que no sea una letra, no tiene un estado donde ir. Y entonces aquí de manera visual, en mi interfaz va a ver que no se pudo procesar este elemento o este carácter. Entonces, ¿qué fue lo que hice aquí? Para poder, aparentemente, yo facilitar la conexión o facilitar que mi autómata ahora me muestre todo en la interfaz, pues reemplacé los system por un array list. ¿Por qué lo reemplacé con un array list? Porque en mi interfaz, si lo vemos aquí, en mi interfaz voy a mostrar mis transiciones en una tablita, en un Data Table. Y así de manera rápida, lo primero que se me ocurrió pues fue llenar esa tablita con una matriz. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que como el tamaño de la matriz dependería de la cadena que yo ponga acá, pues no puedo definir por default el tamaño que va a tener esa matriz. Entonces, ¿qué es lo que estoy utilizando como un almacenamiento previo? Estoy utilizando el array list. Entonces, una vez que ya se supone que terminó mi proceso de mi autómata, lo que hago ahora sí es la conversión. Sí, ahora sí creo un método que me retorne una matriz para después tomar esta matriz y llenar mi JTable. Y esta matriz ahora sí ya la voy a definir un tamaño. ¿Qué tamaño va a tener? Va a tener el tamaño que tenga mi array list. Es decir, si yo metí una cadena con 100 caracteres, digamos que la cadena es aceptada, entonces mi array list va a tener 100 elementos. Y entonces yo voy a poder crear mi matriz de tamaño 100, porque ya la procesé toda y ya sé que tiene 100. Entonces ahora sí puedo crear recuerden que la parte de lo que son manejos de arreglos o matrices, pues es que por fuerza debemos de saber qué tamaño va a tener para poderla crear, para poderla estar manipulando. Entonces, cuando el proceso comienza, cuando yo ingreso una cadena a que se analice con un autómata, pues realmente yo no puedo decir cuántas transiciones va a tener hasta que no pase por todos los filtros. Entonces, esa es la razón por la que yo utilizo un array list de manera intermediaria, digámoslo así. Entonces, por ejemplo, en este método, lo que estoy haciendo es tomar el array list que me está guardando puros strings y accedo a esos strings que me está guardando el array list, les aplico un split con la coma para que me regrese un arreglo que se va a guardar en cada renglón de mi matriz. Sí, esta es manipulación esencial de matrices y arreglos. ¿Ok? Entonces, a final de cuentas, cuando yo termino de procesar todo mi array list, ¿qué es lo que voy a tener al final? Voy a tener una matriz completamente llena de una cantidad específica de renglones, que cada renglón tiene una cantidad específica de columnas. ¿Y por qué lo diseñé así? Repito, no es la única manera en que se puede hacer. Fue la manera en que a mí se me ocurrió y es posible que no sea la más eficiente, repito. Pero fue la manera en que a mí se me ocurrió para que yo pudiera tomar toda esta matriz completita que me va a regresar aquí y esa matriz completita la pudiera poner yo en esta tabla de acá. Entonces, en esencia no cambió lo principal. Todo mi diseño de todo mi autómata está diseñado en una clase. Se fijan, esta no es la clase de mi interfaz. Esta únicamente es la clase donde yo diseñé los 7 métodos que son equivalentes a los 7 estados de mi autómata. Y finalmente, lo que hago en mi interfaz es crear una conexión o crear un objeto de esta clase, donde está mi código, para que después se pueda mostrar aquí.
Y eso es todo, es lo que les decía ahorita. Si yo me meto aquí al código de mi interfaz, básicamente puse como unas, bueno, no creo que haya puesto más de 10 líneas. Ahorita nos fijamos, las contamos si quieren. Son contaditas las líneas que ponemos aquí en la interfaz para que se traiga todos los datos que se están generando aquí. Los datos reales del proceso de la cadena se van a realizar en esta clase. Y lo que yo voy a hacer en mi interfaz es únicamente conectarme con esa clase que se llama AFD Programa y traerme los datos para mostrarlos aquí. Es específicamente eso lo que estoy haciendo. Entonces, nos vamos a la parte del código. Y revisamos lo que estoy haciendo. Ese código que tienen ustedes ahí en su pantalla es todo el código que puse para poder mostrar el proceso del autómata en la interfaz. A ver, ahí les doy 3 minutitos para que lo revisen. Y ahorita le voy a pedir a alguien que me explique exactamente qué es lo que estoy haciendo en eso. Lo que están viendo ahorita ustedes ahí en su pantalla es todo el código que puse en el clic del botón. Es todo lo que tienen ahí. Entonces ahí podríamos optimizar, podríamos quitar algunas líneas. Pero si se fijan en lo que les decía hace un momento, si contamos las líneas que tengo en mi interfaz, básicamente nada más son 8 o 9 líneas. Estas 8 o 9 líneas lo único que están haciendo es conectándose con... Estas líneas se están conectando con esta clase de acá que se llama AFD Programa. Y quien está haciendo todo el proceso de análisis de la cadena es AFD Programa. Directamente es la que está haciendo todo el proceso. ¿Ok? Aquí AFD, la interfaz, únicamente es para mostrar. Entonces les doy 3 minutos y ahorita le vamos a pedir a alguien que nos explique qué estamos haciendo aquí. Ok, entonces, a ver, voy con Gámez. A ver, Gámez, explícanos qué estamos viendo en la pantalla, ese código que hace. ¿Sí estás ahí, Gámez? Ok. Entonces, Gámez, ¿qué puedes compartir con nosotros? Sí, en esencia, lo primero que hago es tomar la cadena de entrada que vamos a analizar. Y la cadena de entrada pues la tomamos del text field. En este caso el text field es el que tenemos ahí como txt entrada. Entonces adquirimos la entrada
creamos un objeto de la clase que va a procesar todo, y cuando creamos ese objeto le mandamos la cadena que queremos que analice. ¿Ok? Una vez que mandamos llamar la cadena que va a analizar todo, utilizo ese objeto de la clase donde está mi autómata y me traigo la matriz que tiene que elaborar con el array list que se llenó. Entonces aquí en este caso tabla es una matriz que yo declaré aquí de manera global también aquí, para poder tomar esa matriz de tipo string para después mandársela a la tabla exactamente. Entonces aquí nada más hago una validación, una pequeña validación para ver si se aceptó o se rechazó la cadena. Aquí lo que hago es acceder a la bandera que les comentaba, que es mi variable booleana, y hago una verificación. Si esa variable booleana se queda en true, quiere decir que pasó todos los filtros y que la cadena sí pasó. Entonces este tiene que tener un valor de true. En dado caso de que en algún punto esa cadena haya entrado a una transición que no procede, entonces esta variable booleana en algún punto cambió al valor de false. Entonces si eso sucede, pues nos va a mandar al else. Pero como lo dice de manera acertada Gámez, sin importar si la cadena fue aceptada o rechazada, yo estoy llenando la tabla, ¿sí? Para llenar la tabla, pues lo que estoy haciendo es un ajuste en el modelo para poderle mandar mi matriz aquí. ¿Ok? Por la manera en que estoy haciendo el ajuste o el cambio de modelo de mi tabla, por fuerza ocupo, aparte de mandarle los datos, ocupo mandarle los encabezados que le va a poner, que en este caso son los mismos que ya tiene, no los cambio. Entonces, aparte de llenar la tabla, mando un mensaje, fue aceptada o fue rechazada, dependiendo de cuál sea el caso. Y reinicio el text area, en este caso, el text field, perdón. En este caso, reinicio el text field únicamente cuando la acepta, cuando la cadena es aceptada. Cuando no es aceptada, la dejo igual. Lo podríamos de nuevo poner aquí, no pasa nada. Y entonces, independientemente, digamos que la cadena es aceptada en Q6, donde tiene que ser aceptada, entonces la tablita se va a llenar con todas las transiciones que sacamos del array list y las pusimos en esta matriz. Sin embargo, si resulta que mi cadena llegó únicamente hasta Q4 y Q4 no es estado de aceptación, entonces esas transiciones de todas maneras van a estar en el array list. Y el array list es pasado o es convertido a una matriz aquí. Entonces en el else de todas maneras mostraríamos en la tabla hasta qué estado se quedó esa cadena. Entonces, por eso la tabla se llena sí o sí, independientemente de si es aceptada o rechazada, llenamos la tabla, porque si la cadena es aceptada, queremos ver en qué estado se quedó, qué carácter fue el que no pudo procesar. Y eso lo obtenemos de todas maneras del array list, que después convertimos a matriz. Entonces, ya con esto lo que obtenemos es algo muy funcional, demasiado simple, no está nada de compleja la interfaz. Si ustedes se fijan, nada más tengo 3 cosas: donde voy a adquirir los datos, el botón que va a indicar que quiero que se inicie el proceso y donde se me van a mostrar los resultados, que es en la tablita. Entonces, déjenme les muestro la interfaz. Ay, no me muestra la interfaz del Netflix.
Ok, si se fijan, sí dejé de todas maneras unas impresiones en consola. Aquí se sigue imprimiendo en consola las transiciones, nada más las dejé de prueba, les comentaba. Podemos comentarlas. En realidad no es ahorita muy relevante esta parte, aunque me sirve aquí para que alcancen a visualizar que sí se está procesando. Pero, pues lo que tendrían ustedes que estar viendo sería esto, más o menos. Es que la ventanita de la interfaz del NetBeans no me la reconoce la aplicación de video para podérselas proyectar. Entonces, en esencia, eso es lo que estoy procesando. Sí, aquí está la interfaz funcionando. Bueno, aquí como la cadena fue aceptada, pues me la borró del text field. Entonces, como la borró del text field, pues aquí no aparece nada. Pero la cadena que puse para procesar, pues aquí se puede ver. Sí, aquí automáticamente me dice que procesé una A mayúscula, una Q, hashtag y 1, 2, 3. Llegó a Q6. Bueno, en este caso pues tampoco no se alcanza a ver el J-option, pero se supone que como la cadena fue aceptada, me apareció un J-option que decía aceptada. Entonces, por ejemplo, ahora si pongo otra cadena que no sea válida. Ahí está, ese ejemplo. Ahí lo que puse fue z@2, ¿ok? Y me muestra la tabla de transiciones. Sí, me muestra que de Q0 procesa una Z y me manda a Q1. Y en Q1 procesa el arroba, que es el segundo carácter, y me manda a Q3. Y una vez que estoy en Q3 y se encuentra un 2, no hay un estado a dónde ir en Q3 cuando recibimos un 2. Entonces, la cadena automáticamente va a ser rechazada y aquí está el mensajito que me manda. Entonces, a pesar de que la cadena es rechazada, me sigue mostrando el proceso hasta dónde se quedó. Sí, esto también ya lo hacíamos cuando hacíamos las impresiones en consola, esto ya lo hacíamos. Sí, ya mostrábamos, fue aceptada en dónde, y si se rechazó, también en dónde, en cuál estado fue donde esa cadena se rechazó. Entonces sigue mostrando la misma información. La única diferencia es que aquí la está mostrando en una tabla. Bueno, y aquí está la consola pues también de apoyo, pero no es necesario que esté esa impresión. Sí, con que ustedes me muestren específicamente esto. Es más que suficiente. Repito, yo aquí las impresiones nada más las puse de apoyo. Las podemos quitar. Por ahí están los systems. Ustedes pueden ubicarlos en el código que les compartí. Y ya con quitar esos systems, automáticamente vamos a eliminar toda esta sección de aquí. Sí, ahorita es de apoyo, pero es completamente innecesaria para el proceso que ustedes harían. Entonces, si se fijan, ¿qué fue lo único que implementamos nuevo a lo que ustedes ya saben hacer? Pues implementamos ahora la manera de mostrar los datos del autómata. ¿Sí? En la mayoría de los ejercicios que ustedes tienen, pues el proceso del autómata se está mostrando directamente con impresiones en consola. Entonces, lo que yo estoy proponiendo aquí es que esas impresiones se muestren ahora en una interfaz, en una tablita, que se vean las transiciones aquí bien ordenaditas, bien estructuradas. Básicamente es eso. Y según yo, les llevaría poco tiempo tomar el autómata que ya tienen y hacerle algunas modificaciones para conseguir que los datos ahora no los mande a la interfaz. Ahora, ¿cuál sería el ligero pero aquí?
como les comentaba yo, este ejemplo que yo les estoy mostrando pues está demasiado simple, ¿sí? No tiene mayor complejidad. Y pues obviamente para comprobar que ya se tiene un dominio completo del diseño de los autómatas y que ya los pueden manipular y hacer con esos autómatas lo que ustedes quieran, pues sí tenemos que subirle un poquito el nivel a esto. ¿Sí? Porque este es un ejemplo demasiado básico. Entonces, como le comentaba hace rato respondiendo a la pregunta de Alexia, pues en esencia ya considerar yo que esto es su examen va a ser hasta que esté en una interfaz. Lo que ya tienen, porque ya lo tienen y ya la mayoría ya funciona. Repito, hay algunos a los que no les he podido dar el visto bueno, pero asumo que de todas maneras están trabajando. Entonces, pues sería hasta aquí, hasta que me entreguen ya su autómata aquí en una interfaz funcionando, cuando yo diría, este ya es su examen de la unidad 3, esto ya lo voy a evaluar como examen. ¿Para cuándo sería, Andrés? Pues bien, ¿qué les parece para el sábado, para el domingo? Porque como les comentaba, tenemos ahorita hasta el día, bueno, yo tengo hasta el día martes para poder hacer el concentrado de todos sus trabajos y poder evaluar y cerrar ya sí sería el de la fecha. Por eso les decía, básicamente es algo que ya tienen, nada más tendríamos como que modificar un poquito la manera en que van a procesar los datos de su autómata de la fecha. Y obviamente les comentaba, pues subirle un poquito el nivel a esto también, de todas maneras. Entonces, mi idea es, como ya saben, que manejemos otros métodos de adquisición de datos. En este caso, yo quiero que ustedes lean un archivo de entrada con varias cadenas para probar. Y además de eso, así me voy a ir al NetBeans. Además de eso, pues quiero que finalmente en la interfaz que se muestre el proceso cadena por cadena, pero quiero que se procese una cadena a la vez. Entonces, eso les implicaría a ustedes una interfaz un poquito diferente a la que yo les estoy mostrando. Y quedaría, igual les subo ya la interfaz completa de cómo la tengo yo considerada. Entonces sí variaría un poquito a la que tienen aquí. La idea, repito, como sería procesar varias cadenas de un archivo, pues entonces tendríamos varias. Este text area puede ser opcional. Ok, sería algo así. La interfaz, propuestas, botones más, botones menos, más o menos así. Entonces se supone que su programa tiene que leer un archivo con varias cadenas. Sí, repito, este text area será opcional para que aquí precargaran las cadenas y yo las pudiera ver, pero podemos completamente omitirlo. Podríamos ponerlo aquí. Entonces supongamos que ustedes las van a cargar ahí las cadenas. Y entonces aquí, por ejemplo, se verían las cadenas.
así. Entonces, aquí en el text field de la parte superior, pues tendríamos que ver la primera cadena que va a ser procesada. Y en la tabla se tendría que ver el resultado de esa cadena. Entonces, estos botoncitos que puse aquí me ayudarían a que yo dijera, ok, ya procesé esta primera cadena, ahora quiero procesar la cadena siguiente. Entonces me voy a siguiente y le daríamos clic aquí, a este botón. Y entonces me cambiaría esta cadena por la cadena que ahora tengo aquí, que es la SD3. Y me mostraría aquí en la tabla el proceso, todas las transiciones a donde llegué con ASD3. Y si yo quiero ver la cadena anterior, pues para eso es este botón de aquí. Y en esencia, es un botón de anterior y siguiente, básicamente. Y ya con esta funcionalidad de poder procesar varias cadenas que vamos a leer de un archivo y poderme cambiar de una cadena a otra, con esto ya consideramos que ya estaría completo todo su dominio del manejo y manipulación de un autómata programado. Hasta aquí sería su examen. Y esto es lo que yo propongo que sea para el sábado o domingo. Sí, sí, recuerden que quedamos que, y esto va a ser esencial que nos quede claro, el hecho de que el autómata tiene que procesar carácter por carácter, porque en la máquina de Turing, eso es de cajón, es completamente obligatorio. Entonces, si no nos concientizamos de esa parte, de que una cadena, ya sea por una máquina de Turing o por un autómata, tiene que ser completamente desglosada por carácter, entonces aquí es donde podemos empezar a tener conflictos a la hora de tratar de entender una máquina de Turing. Entonces, eso es una de las razones por las que he hecho mucho hincapié, de que tenemos que procesar carácter, por fuerza. Entonces, sí, ya les había comentado, y aquí, de hecho, aquí, algunos de los que les hice las correcciones en su autómata de la fecha, fue de las primeras correcciones que les hice, la parte de cómo están procesando el mes. El mes, porque a pesar de que el mes lo están manejando, recuérdenme, ahorita no me acuerdo si ustedes es con mayúsculas o minúsculas el mes, no me acuerdo. Pero el punto es que lo están manejando, creo que si lo están manejando con letras, por ejemplo, con mayúsculas, ok, gracias Alexia. Entonces, si lo están manejando con letras, entonces cuando ustedes están procesando enero, quedamos que se van a procesar únicamente 3 letras. Entonces, ustedes están procesando la E, la N y la E. El JFlap les permite que ustedes pongan esas 3 letras juntas y se las procesa como las 3 letras juntas. Pero eso implica que entonces no se está haciendo un correcto filtrado letra por letra. Entonces, lo que se tiene que hacer en ese caso es procesar una E, después en otra transición procesar la N y finalmente en otra transición procesar la otra N. Ahorita a lo mejor ya corregí el JFlap, estaría un poquito de más. Yo me iría más a que se fueran allá directamente al código y vieran en dónde están procesando eso y lo separaran. Sí, por fuerza tiene que estar, pues es como el JFlap que les pasé ahorita. El que estamos trabajando, el que estamos revisando. Si ustedes se fijan ahí, en la expresión regular, esa expresión regular me indica que yo voy a procesar cadenas que inicien con letras, que pueden ser mayúsculas, minúsculas, que pueden tener 1 o 2 caracteres especiales, hashtag o arroba, y que tiene que terminar con una cadena 123
o con más cadenas, 123. Entonces aquí automáticamente el 123 al estar entre paréntesis, aquí sé que es una cadena. Sin embargo, a la hora que lo pasé eso acá al JFlap, procesé primero el 1, después del 1 el 2, y después del 2 el único carácter que estoy esperando que encontremos es un 3. Entonces aquí está desglosado de Q3 a Q4, de Q4 a Q5 y de Q5 a Q6. Estoy procesando la secuencia de los caracteres justo como yo los quiero. ¿Y qué quiero? Quiero primero el 1, después el 2 y finalmente el 3. Entonces, un proceso parecido a este es el que ustedes tienen que realizar en sus meses. Tendría que ser letra, por fuerza. Y repito, esto lo he estado sugiriendo desde que empezamos a trabajar autómatas, que sé que el JFLAC no lo hace, pero les he estado sugiriendo que ustedes lo hagan, porque eso va sí o sí en máquina de Turing. Entonces, si aún no hemos podido realizar esa concepción de cómo separar una cadena y procesarla un carácter a la vez en el JFLAP, eso nos pudiera llegar a ocasionar conflictos en el diseño de la unidad que sigue. Entonces, sí, perdón que siga siendo tan insistente, pero eso tenemos que aprender a hacerlo. Ok, podemos hacer eso, Andrés, única y exclusivamente si creen que eso les va a facilitar su trabajo, para que nos comprometamos a que sí van a entregar a más tardar el domingo. Sí, porque entiendo que sí, obviamente, el no tener que hacer el filtro de cuáles meses tienen 30 días, cuáles tienen 31 y cuál es el especial, que es febrero. Entonces sí podemos, de momento. Me parece perfecto, Games, ahí te voy a ganar, te voy a poner una insignia ahí en Edmodo cuando me lo entregues. Sí, o sea, yo voy a poner, en este caso, esa asignación de ese proyecto sí la voy a bloquear, porque las últimas 2 o 3 asignaciones que les puse, ya las asignaciones no se bloquean y pueden, incluso si hay algo que no han entregado ahorita, todavía lo pueden subir. Pero esta específicamente, como va a ser el examen, esta sí la voy a bloquear. ¿Ok? Entonces sí, Alexia, la voy a poner exactamente para el domingo. Y la voy a poner que se bloquee hasta las 11 de la noche. ¿Sí? No a las 11:59, no, a las 11. ¿Por qué? Porque yo necesito cuanto antes esos proyectos para empezarlos a revisar. Les repito, yo tengo hasta el martes para hacer el concentrado de todas las prácticas que aún tengo pendientes de revisarles y aparte su examen y poder concentrar todo eso para el martes poder reportar su calificación. Entonces, derivado de esto, de que ustedes van a estar muy ocupados de aquí hasta el domingo programando, ¿subirían todo el proyecto, Andrés? Bueno, no proyecto, no me suban todo el proyecto, suban el paquete de lo que crean ustedes en NetBeans. Ya ves que cuando declaras o creas todo tu proyecto, hagan el JFlap, Alexia, se supone que ese ya me lo pasaron y que es de lo que he estado revisando de su JFlap de la fecha. Ese ya no me lo vuelvan a pasar, porque incluso hay algunos que les hice observaciones, corrigieron, les volví a hacer más observaciones, volvieron a corregir y ya me lo han mandado como 2 o 3 veces. Aunque esté mal, ok. No, pues es que ahí es lo que les decía, es que hay algunos a quienes no les he revisado. Entonces, pues ahí más bien me va a tocar a mí hoy o a más tardar mañana tratar de mandarles observaciones a quienes aún no les he mandado, porque sí hay algunos, y más en su grupo, que sí son como 30 y tantos, entonces sí hay algunos que todavía no les he hablado, no les he corregido, perdón. Entonces, bien, del proyecto que van a tener ustedes, de su proyecto de NetBeans, lo que yo ocuparía que ustedes adjuntaran a la asignación para yo poder descargarlo y poder agilizar mi proceso de revisión. Sería únicamente el paquete que les maneja NetBeans. Repito, no quiero el proyecto porque si me pasan proyectos, de todas maneras, yo después tengo que fusionar todo eso en uno solo. Entonces, ahí eso me lleva un poquito a mí de tiempo para el proceso de revisión.
Entonces lo que quiero es que me pasen únicamente el paquete, que sería de lo que tienen aquí en NetBeans. Quiero yo esta carpeta, nada más esa de aquí, ¿sí? La carpeta que está dentro del source, del paquete de NetBeans, en donde tendría la interfaz. En mi caso creo que es este, donde lo tengo. Este es, por ejemplo, el que yo les pasé ayer, precisamente es esta carpetita, que se llama interfaz. Y en esa carpetita de interfaz está el frame, que ustedes están viendo, y aparte está también todo el código del funcionamiento como tal del autómata. Entonces, esta es la que quiero. Entonces, al paquete le ponen su nombre, por favor. Le ponen Dani U3, Jesús U3, Karina U3. Al paquetito le ponen ese nombre y ahí en ese paquetito quiero que pongan la interfaz y el código del autómata. Las dos cosas. Y a la hora que vayan a subir a su asignación, suben esta carpetita comprimida. Esa es la que quiero. No quiero que me vayan a pasar todo el proyecto desde acá. Si me pasan todo su proyecto, les va a bajar puntos, porque me van a hacer trabajar de más. Entonces, para hacer más ágil mi proceso de revisión, pásenme únicamente paquete. Y ya con eso yo concentro todo en un solo proyecto y puedo irme revisando paquete por paquete. Ok, entonces estamos de acuerdo en qué van a entregar y estamos de acuerdo para cuándo. Sí, ok. Pues solo que quieres esperarte a las observaciones, Andrés. Si dices tú, pues tú estás completamente seguro, pues igual si quieres corregir.